Hola amigos de Warhammer y bienvenidos a Warhammer. En el vídeo de hoy o podcast de hoy hablaremos sobre uno de los eventos más épicos de la historia del mundo de Warhammer, el conocido como la Guerra de la Barba por parte de los elfos o la Guerra de la Venganza por parte de los enanos. Fue hace mucho tiempo, más de 4000 años antes de los reinados de Thorgrim Custodio de Agravios, Calfran de Reikland y Lowen Loncor, cuando se libró la gran guerra entre elfos y enanos que cambió para siempre la historia del viejo mundo. El motivo de esta guerra es doloroso, dado que ambas razas habían mantenido una relación cordial desde que los propios Caledor Domadragones y Grimnir en persona se conocieran durante la primera invasión del Caos. Tras ese periodo inicial de guerra contra el Caos en el que los elfos y enanos entraron en contacto, ambas facciones establecieron una relación comercial. Los elfos colonizaron el viejo mundo en aquellos lugares no montañosos que ya estaban siendo habitados por los seres humanos, y ambas civilizaciones florecieron en esplendor. No obstante, mientras los enanos vivían su época dorada, los elfos de Ulthuan se vieron inmersos en una brutal guerra civil conocida como la Secesión, la cual perdura hasta los días actuales del mundo de Warhammer. Como he dicho inicialmente, el origen del conflicto que dio lugar a la guerra entre elfos y enanos es doloroso, ya que acabó con una relación positiva para el viejo mundo y se saldó con innumerables muertes y destrucción. Tras la guerra civil provocada por Malekith, quien fue expulsado de Ulthuan junto a sus seguidores, los elfos intentaron volver a prosperar afianzando su poder económico en base al viejo mundo. Y fue más o menos 2000 años antes de Sigmar, durante los reinados del gran rey Gotrek Rompeestrellas y del rey Fénix Caledor II, en el año 2005 antes de Sigmar, que los mercaderes y comerciantes enanos sufrieron el ataque de elfos, traduciéndose en la pérdida de vidas enanas. Las caravanas fueron emboscadas y asaltadas, los enanos asesinados y sus preciados bienes robados. Lo único que pudieron concluir los enanos de este hecho es que había sido realizado por los elfos, ya que según sus crónicas, en algunos lugares del crimen encontraron proyectiles élficos y en otros casos capturaron a los atacantes. Ante estos hechos y con toda la culpa apuntando hacia los elfos, el dirigente del pueblo enano, el gran rey Gotrek Rompeestrellas, envió una compañía diplomática a la corte del rey Fénix. En este momento, los elfos estaban gobernados por Caledor II. Caledor II, apodado el Guerrero. Caledor II, apodado el Guerrero, era el hijo de Caledor I, apodado el Conquistador, y sucedió a su padre en el trono. Aunque por sus venas corría la sangre de su padre, Caledor II no compartía ni el buen juicio ni la sabiduría de éste. El joven rey Fénix era impetuoso, altivo, irascible y vanidoso. Era un buen guerrero, pero si lo que Ulthuan buscaba tras tantos años de guerra era la estabilidad, Caledor II no era el mejor gobernante para proporcionársela. Su padre había dejado en Ulthuan un ejército formidable y la flota de guerra más poderosa del viejo mundo, pero en los tiempos por venir los altos elfos iban a conocer el error del reinado hereditario. Al inicio de su reinado, las rutas de comercio con los enanos que se habían visto cerradas al inicio de la guerra civil entre elfos volvieron a establecerse. Los enanos estaban en el cenit de su poder y sus herreros rúnicos poseían un nivel en su arte muy superior al que tiene en la actualidad. El acero de las forjas enanas era el mejor del mundo conocido, y las artesanías enanas eran la delicia de los caprichos élficos. Los enanos se encontraban bien comunicados y en apogeo y poco o nada sabían sobre la guerra civil élfica, por lo que se sentían a salvo y en prosperidad. Mientras los elfos de Ulthuan trababan amistad con los enanos, Malekith, el rey brujo, continuaba maquinando oscuros complots contra el rey Fénix. Anteriormente, Malekith había sido emisario en los reinos enanos y conocía bien esta cultura, por lo que ideó una vil estrategia para debilitar a los altos elfos. Disfrazados como guerreros de Ulthuan, los elfos oscuros comenzaron a atacar las rutas comerciales de los enanos, aniquilando a comerciantes y poblaciones enteras. Con estos sucesos consiguió que las sospechas recayeran sobre los altos elfos. El rey enano envió emisarios y exigió una compensación por las pérdidas sufridas. Cuando sus exigencias llegaron a la corte del rey Fénix, la respuesta de este fue inmediata y nada diplomática.
en la respuesta que envió a los enanos, informó que como Rey Fénix no respondería a sus demandas, aunque sí atendería a sus súplicas. Los enanos son un pueblo que se caracteriza por su orgullo y testarudez, con lo que proponer a un rey enano que suplicase a un elfo era una ofensa tan grande como proponerle que se afeitara la barba. En un gesto diplomático, el rey enano Gotrek respondió desafiante que él no suplicaba a ningún elfo ni dios alguno, y exigió el doble de la compensación original ante los agravios recibidos. Como último gesto de arrogancia, Caledor envió al embajador enano de vuelta con su barba afeitada y un mensaje que decía que si Gotrek quería una compensación, debería ir él mismo a reclamar. Para los enanos, aquella afrenta al honor solo podía tener una respuesta: la guerra, por lo que Gotrek se decidió a cumplir la petición del Rey Fénix por la vía más literal. Así, 1997 años antes del reinado de Sigmar, los enanos declararon la guerra al Rey Fénix. Los ejércitos enanos marcharon hacia la gran ciudad comercial de Tor Alesi, lo que en el calendario actual es Langil de Bretonia, y la asediaron rodeándola con sus tropas. El rey Gotrek juró que recuperaría todas sus pérdidas y conseguiría su compensación en oro, el equivalente en sangre élfica, o si no, se afeitaría la cabeza. Esto se trataba de un juramento valiente para un enano, pues su embajador se había convertido en un matatrolls debido a la vergüenza que significa perder la barba. En esta situación, a todos los enanos les unía la férrea determinación de no seguir el destino del embajador. Cuando le llegó la noticia del ataque, Caledor, enfurecido, envió una fuerza expedicionaria para reforzar Tor Alesi. Se trataba de una poderosa flota y un gran ejército. Mientras contemplaban los navíos alejándose de la costa, los consejeros de Caledor advirtieron al rey que al haber enviado a la mayoría de tropas a enfrentarse con los enanos, temían que Ulthuan se encontrase indefensa. Ante esto, Caledor les respondió que sus miedos eran infundados. Durante 2 décadas la guerra continuó en el Viejo Mundo. Ningún ejército era capaz de derrotar totalmente a otro. Las ciudades fortaleza de los enanos eran prácticamente inexpugnables. Las tropas de tercos y duros enanos no se parecían a ningún otro ejército contra el que los elfos hubiesen luchado, y simplemente se resistían a rendirse o a admitir la derrota pese a la superioridad de los elfos. Por otra parte, los enanos estaban asombrados ante la increíble potencia de las fuerzas élficas. Habían subestimado el poder de Ulthuan al tener como referencia a la más pequeña de sus provincias, la ubicada en el Viejo Mundo. Los ingentes regimientos de caballeros chapados en armadura y la infantería disciplinada no era lo que esperaban, pero teniendo en cuenta la idiosincrasia enana, tampoco podrían admitir que se habían equivocado. La guerra generó un legado de odio y amargura que duraría miles de años. Como respuesta a la ofensa de la barba, los enanos talaron enormes bosques por desprecio hacia los elfos, y ambos bandos lucharon hasta consumir sus reservas militares. Cansado de la escasez de éxito, Caledor II decidió liderar en persona a su nación y tomó el mando de los ejércitos altos elfos. Así, en el año menos 1974, el ejército enano dirigido por Snorri Mediamano, hijo del gran rey Gotrek Rompeestrellas, divisó la hueste principal del rey Fénix y se aprestaron para la batalla. Lleno de venganza y al ser de noble cuna, Snorri buscó labrarse un nombre heroico desafiando al rey Fénix en combate singular. Snorri se había sobrevalorado a sí mismo sin saber calcular ante qué adversario se encontraba, y murió de un certero golpe de la espada del rey Fénix. Tras esto, Caledor le cortó la mano como trofeo y se retiró de la batalla pensando que ésta habría supuesto un duro golpe para la moral enana. Y nada más lejos de la realidad, la muerte de Snorri encendió el odio de los enanos y motivó aún más su venganza. Los iracundos parientes de Snorri buscaron vengarle y entre ellos destacó Morgrim, sobrino del rey Gotrek. Morgrim avanzó violentamente en la campaña bélica contra los altos elfos buscando saldar la deuda por la muerte de su primo, hasta que finalmente, en el año menos 1968, se enfrentó en batalla contra Imladrik, el hermano menor de Caledor,
En este combate, Morgrim decapitó al dragón en el que montaba el príncipe élfico para finalmente acabar con él de un solo golpe. Por esta gesta, Morgrim se ganó el sobrenombre de Elhidum, que en el idioma de los enanos significa perdición de los elfos. La guerra prosiguió año tras año hasta que en el año -1600, durante el 14º asedio de Tor Alesi, Caledor dirigió una carga directa contra la infantería enana, y allí se encontró en combate con Gotrek Rompeestrellas. Si consideramos las crónicas y narraciones que nos llegan desde la versión del propio pueblo enano, fue Gotrek Rompeestrellas quien desafió al rey Fénix a combate singular, para poner fin al asedio, dado que los elfos nunca acababan de salir tras las murallas, ni los enanos eran capaces de superar las defensas de la ciudad élfica. Según los enanos dicen, Gotrek golpeó y golpeó la fortaleza con su martillo de guerra hasta que finalmente el rey Fénix cogió su espada y se enfrentó a él. El combate entre ambos reyes duró un tiempo que se convirtió en una eternidad hasta que Gotrek, movido por la ira, consiguió superar las defensas de Caledor y lo mató de un golpe, quebrando al rey elfo. Y tras acabar con la vida del rey Fénix, Gotrek le arrebató la corona como pago por su insolencia. Los enanos se retiraron firmemente del campo de batalla, afirmando que su honor había quedado satisfecho, y rechazaron todas las peticiones élficas de devolver la corona. El rey Gotrek afirmó que si querían la corona, deberían ir a Carath-Akarak con un ejército con el que poder respaldar su petición. Mientras los elfos reunían una expedición suicida para poder asediar Carath-Akarak, la fortaleza más inexpugnable de los enanos, les llegaron noticias de que los elfos oscuros habían atacado Ulthuan una vez más. El plan del rey brujo Malekith había cosechado sus frutos. Finalmente, por orden del nuevo rey Fénix, los altos elfos terminaron por abandonar su reino en el viejo mundo en el año 1560 antes de la era de Sigmar. Desde entonces, la primera corona del Fénix ha permanecido hasta la actualidad en la gran bóveda de la Montaña Eterna como símbolo y origen del amargo odio y recriminación que existe entre ambos pueblos. Los elfos llaman a los enanos ladrones, y estos, a su vez, les llaman rompejuramentos y afeitabarbas. Y así, amigos y amigas, se gestó el origen de la enemistad entre elfos y enanos en el mundo de Warhammer. Como notas a añadir, he de recalcar cómo resulta de interesante el poder disfrutar de ambas versiones de este evento por ambos bandos, tanto el bando alto elfo, la versión del bando élfico y la versión del bando enano, en sus respectivos libros de ejército de sexta edición, en cada cual están narrados desde la perspectiva de cada una de las razas. Por parte de los elfos resaltan la nobleza del rey Caledor y cómo éste no quiere herir a nadie, ni quiere acabar con los enanos, y solamente busca la paz y se ve obligado a batallar con ellos, como por la parte de los enanos reclaman pues la vileza, la falta de honor y la maldad, el subterfugio de los elfos desde el inicio de los encontronazos hasta el final de la guerra. La Guerra de la Barba para mí es uno de los momentos más épicos de la historia del mundo de Warhammer, y habría sido maravilloso que en su momento Games Workshop hiciera una caja temática o una caja de inicio, o en un futuro hagan una caja de inicio enfrentando a ambos ejércitos ambientados en esta gesta. Y bueno, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle al like si queréis, suscribiros al canal y no sé, compartidlo entre vuestros amigos elfos quebrantajuramentos y enanos ladrones. Un saludo a todos.